Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, antes de comenzar con la lectura de un cuento, voy a hablaros de este libro. Brevemente, anunciaros que me parece un libro muy interesante para si lo queréis leer este verano, las personas que les guste la psicología. El libro se titula La depresión y el cuerpo y está escrito por un tal Alexander Lowen. Bueno, este libro es muy interesante porque hoy habréis oído y algunos lo estaréis padeciendo, ¿no? Que una de las enfermedades que más existen en el mundo, millones de personas, es la depresión. Bueno, y lo tratan con medicamentos, ni siquiera esas personas le hablan. Y este libro se llama La depresión y el cuerpo y es de un tal Alexander Lowen. Bueno, pues es muy interesante este libro, os recomiendo que lo leáis. Este hombre trata la depresión con psicoterapia, no con medicación. Y bueno, y entre otras cosas, así muy resumido, es una psicología que se llama bioenergía. O sea, considera a la persona como bioenergética por su energía, ¿no? Y entonces una de las cosas que dicen de las causas de la depresión es que hay muchas personas que se proponen en su vida metas que en realidad son ficticias, no tienen nada que ver para estar bien, ¿no? Y entonces emplean toda su energía detrás de esa meta ficticia y luego cuando llegan al final pues se dan cuenta que eso no es lo que es importante en la vida, ¿no? Y entonces como un globo se han inflado, como un globo han empleado toda su energía y se desinflan y entonces caen en la depresión. También dice que el reprimir, cuando una persona se reprime mucho pues sus impulsos, sus emociones, sus sentimientos, esa represión tiene en los músculos del cuerpo, ¿no? Y tiene que emplear mucha energía para reprimirse y se puede convertir en un estado crónico y eso también desemboca en depresiones. Bueno, eso, grosso modo, es muy interesante, ¿vale? Lo estoy leyendo y cuando lo termine pues os lo voy a comentar. Pero ya de momento os recomiendo que lo leáis a quien le interesen estos temas de psicología. Y bueno, hoy voy a continuar, voy a leer un cuento de Jacinto Octavio Picón, me ha dado por ahí, cada loco con su tema. Y bueno, y voy a leer un cuento que me gustó muchísimo, es muy interesante, se llama La Nochebuena del Guerrillero. Bueno, este cuento está, no sé si será en hechos reales, pero son bastante realistas con el ventilador. Se me ha volado, el separador. Bueno, está orientado en 1874, en España, en Madrid. Entonces, bueno, en esa época había una guerra civil. Voy a poner por si alguno no está al tanto, para que se entienda mejor, ¿no? Aquí en España. Previamente, bueno, si queréis ver tengo un vídeo que se llama a ver si ahora me acuerdo. El desconocido, de una novela. Grabé un vídeo de una novela de que se llama El desconocido, también trata de esa época y allí lo explico. Así que si queréis ampliar más, podéis ver el vídeo en que comento El desconocido, de este mismo autor, ¿no? Bueno, por si alguien no está al tanto, aquí en España estaban los Borbones, ¿no? En el año 1868 una revolución liberal y echaron a la reina Isabel II, que se fue con viento fresco, a París, ¿no? Y entonces aquí pusieron un gobierno provisional. Y bueno, y entonces trajeron un rey extranjero, que era Amadeo de Saboya, y el rey ese duró 2 años por ahí. Entonces, en ese tiempo, pues fue la Primera República, que duró 11 meses. Bueno, era un periodo de revoluciones no solamente en España, sino en Europa e incluso en Latinoamérica. Fueron periodos muy convulsos. Entonces, el rey que había antes de Isabel I era Fernando VII. Este hombre tuvo solamente una hija. Y la ley, en España, la ley sálica, prohibía que las hijas fueran reinas. Entonces, cuando este hombre se murió, subió su hija Isabel al trono, bueno, que en ese momento era la que estaba ya con viento fresco. Entonces, ese rey tenía un hermano que se llamaba Carlos.
y Carlos pretendió la corona de España, pretendía que le correspondía a él, no a su sobrina, porque las mujeres no podían ser reinas. Y eso desencadenó, esos eran los carlistas, los partidarios de Carlos, que le llamaban el pretendiente al trono. Eran los carlistas. Bueno, pues en ese furufay, en ese lío que había en España del gobierno provisional, del Armado de Saboya, de la primera... Pues se sublevaron por Cataluña y por el País Vasco, sobre todo, los carlistas, que eran los partidarios del pretendiente. Hay monedas del pretendiente, las he visto yo. Se sublevaron. Entonces hubo una guerra civil entre los carlistas y ahí había muchos curas metidos porque eran muy conservadores y los liberales. Y en ese contexto es donde se desarrolla el cuento, ¿vale? No sé si será una historia real, puede que sí, porque aquí casi todo era real, ¿no? La Nochebuena del guerrillero. Comienzo la lectura. Pónganse cómodos que nos vamos a la España del siglo XIX, al año 1874. Hacia fines de 1874 iban los carlistas de vencida en casi toda la parte oriental de España, y particularmente en aquellas tierras que por haber pertenecido a la antigua orden de Montesa se llaman aún del Maestrazgo, hallándose los facciosos divididos en partidarios de Lizarraga y de Cucala, que se disputaban la jefatura del ejército insurgente del centro. O sea que los propios carlistas estaban divididos entre ellos también. Por eso perderían. De la división nacía la desconfianza, del recelo la morosidad en el cumplimiento de las órdenes y de la poca armonía entre los que mandaban el desaliento de los que obedecían, viniendo a parar todo en marchas inútiles y contramarchas penosas, cuyo término era sufrir sorpresas y aguantar derrotas. Entonces, los que creyendo servir a Dios y al rey, ensangrentaban la patria, los carlistas que querían servir al pretendiente al trono, redoblaron su esfuerzo, añadiendo a los horrores propios de toda guerra civil aquellas crueldades que inspira la desesperación del vencimiento. No se limitaban los cabecillas a exigir raciones e impuestos excesivos en los pueblos donde conseguían entrar, sino que hasta maltrataban a las personas. La mejor resistencia era brutalmente castigada. Las partidas dejaban tras sí rastro de incendio. No ya la certidumbre, la simple delación de espionaje equivalía a una sentencia de muerte. Hubo jefe que fusiló cuantos prisioneros llevaba cogidos en 2 meses. Los empleados de la vía férrea tuvieron que abandonar su empleo, quemando las gorras y capotes, cuyos galones y distintivos podían descubrirle. Y por último, cuando Cucala, este era uno de los jefes carlistas, arremetió contra el fuerte de Santa Bárbara de Liria, puso delante de sus batallones a las mujeres de los defensores del castillo. La derrota del cura de Alcabón, a quien batió el teniente coronel Portillo, acabó de enfurecer a los facciosos, quienes desde entonces, hasta su completa dispersión, guerrearon salvajemente. Entre los caudillos que se distinguieron por su ferocidad fue tal vez el más bárbaro un tal don Rufo Hermialde, alias el capellán, porque lo era cura, era un salvaje carlista. Procedía de las Vascongadas, donde al principio de la guerra abandonó su curato, alzando una partida con la cual pasó a Navarra y Aragón, entrando luego por las tierras de Castellón y Valencia. Toda su estrategia consistía en robar convoyes, acometer destacamentos y saquear lugares indefensos de corto vecindario, como si le desvelase la funesta fama de Rosas Samaniego y el aura Santa Cruz tenía más de criminal vulgar que de fanático político. O sea, era un asesino muy cruel, el capellán, le llamaban, era carlista. Cierta noche llegó a un pueblecillo donde se estaba de fiesta, con ocasión de una boda, que los recién casados, sus padrinos y amigos, celebraban alegremente. Las bendiciones fueron por la mañana, hubo al mediodía comilona, por la tarde baile, cena después de la oración y luego otra vez baile, siendo tan crecido el número de los convidados
y de los que se convidaron, que bien pasarían de 100, por lo cual determinaron salirse de las habitaciones a una espaciosa corralada que la casa tenía. Sabedores los del lugar de que por la cercanía andaba el capellán con su partida, habían observado hasta entonces exquisita vigilancia. Pero aquel día, con la tentación del convite, no hubo viejo ni mozo que quisiese apostarse en la altura para dar la voz de alarma en caso necesario. Los caminos y los cerros quedaron sin centinelas, y a cosa de las 9, cuando más ocupados estaban los estómagos de la pesadez del tasajo y los cerebros del vapor del vino, apareció el capellán hacia la parte del égido, y hallándole desierto, entró sin estorbo hasta la plaza. Allí encontró un vejete que, por padecer de empacho crónico o indigestión larga, como él dijo, no había querido asistir al guademén, al convite. Preguntóle el cabecilla la razón de que no anduviese nadie por allí, contestándole el anciano que para la gente trabajadora era tarde y que los principales o regularmente acomodados estarían en el baile de la boda. «Pues, ¿quién se ha casado?», preguntó el cabecilla, al mismo tiempo que mandaba hacer alto. «Pepeta, la hija del alcalde, con Vicente Chufar». «¿Y dónde está?». «En casa del señor Juan, el alcalde, que ha sido padrino». «¿Y son de los buenos o son liberales?». «De los buenos es de ellos, que no nos carlistas». Temeroso el vejete de facilitar con sus palabras alguna desgracia, quiso callar, pero uno que parecía segundo de la partida le apuntó con un revólver diciendo: «¡Habla o te dejo seco!». Amedrentóse el viejo y dijo cuanto sabía, que el padre de la novia era, además de alcalde, cacique de los liberales del pueblo, que el novio y su padre eran también liberales, que el chico empezó a estudiar en Madrid para médico, viéndose obligado a dejarlo por pobre, que volvió de la corte hecho señorito de americana y hongo, hasta que al cabo de 2 años tuvo que ponerse nuevamente chaquetilla, calzón corto y alpargata, y por último, que a Pepeta le habían sobrado ocasiones para casarse con mozos ricos, pero que su padre andaba reñido con los pudientes del lugar, carlistas en su mayoría, no consintiendo en aquella boda, sino porque el padre del novio era liberal y estaba unido a él para elecciones, reparto de consumo y otros amaños. «Con que novio y liberalista», dijo burlonamente el capellán, «pues vamos a echarle más bendiciones». Mandó atar al vejete codo con codo, ordenó que le metieran en la boca un trapo para que no gritase, y enseguida le obligó a servir de guía, llegando tras él con su gente a corta distancia de la casa donde se celebraba el festín. La guitarra, las pandorgas, las sonajas y sobre todo la confianza del descuido fueron causa de que nadie le sintiese acercarse. Lo que allí sucedió fue horrible. De pronto se oyeron recios golpes en el portalón de la corralada. Uno de los que estaban cerca de él, harto de beber y rendido de bailar, dijo: «¿Quién va?». Y detrás la puerta repuso una voz desconocida: «¡Tropas del rey!». Todos los presentes creyeron que se trataba de una broma. Alguien más animoso descorrió el cerrojo, y entonces en el vano formado por el hueco de la puerta aparecieron el capellán y sus parciales, unos a caballo, otros a pie, destacándose sus bultos por oscuro sobre el claro azulado del cielo, mientras la luna iluminaba de lleno sus marciales figuras, arrancando destellos a las armas, a las hebillas de los arreos y a las chapas de las boinas blancas. Es que lo llamaban las boinas blancas a los carlistas. El temor ahogó la alegre gritería y la gente se replegó medrosa hacia los rincones de la corralada. Solo un hombre tuvo el valor de adelantarse, diciendo a grandes voces: «Yo soy el alcalde». «Pues tú el primero», repuso el capellán, disparándole un tiro de revólver.
Cayó el alcalde, hízose atrás el cabecilla. Avanzaron por su mandato 12 o 14 hombres y echándose los fusiles a la cara hicieron fuego a bulto sobre la gente indefensa. Oyéronse gritos de angustia, quejidos de dolor, voces de ira. Algunos desventurados pasaron, sin saberlo, del sueño del vino al de la eternidad, y varios heridos fueron rematados a bayonetazos. Entre las víctimas sacrificadas estaba la novia. ¡Qué terrible! Los hombres que quedaron vivos fueron declarados prisioneros de guerra y acaso hubieran sido fusilados si no les libertase una columna del ejército que pasó por el lugar al otro día, poniendo al capellán en fuga. Tal fue la ira que aquella salvajada produjo entre los lugareños, que muchos sentaron plaza de voluntarios, y a la cabeza de ellos un viejo y un mozo. Vicente, el recién casado viudo, y su padre se pusieron al frente de una partida para perseguir. Poco tiempo después fueron agregados a cuerpo de ejército que operaba en la comarca y cuya misión consistía en evitar que las facciones se corrieran a unirse con las de la provincia inmediata, para lo cual dispuso el jefe que parte de sus fuerzas se extendiera como en acordonamiento de cerro en cerro, por los altos de Roblerilla del Barranco hasta Santa Cruz de la Hondanada. Como las tropas habían de pasar allí algún tiempo, unos destacamentos acamparon, otros hicieron chozas de ramaje. Cada oficial procuró para su gente lo mejor. Vicente, este era el novio, su padre y 2 hombres más ocuparon un puesto que exigía gran vigilancia, pero en cambio tuvieron la fortuna de hallar un caserío abandonado donde se acomodaron perfectamente, concertando que 2 de ellos descansasen mientras los otros estaban ojo alerta cerro arriba. Los dueños de la casa habían huido días antes al paso de la facción Cucala, estos eran los carlistas, sin dejar víveres ni ropa. Mas como no pudieron llevarse cuanto poseían, aún hallaron los voluntarios aceite para las luces, paja donde echarse y leña cortada, con la cual armaron una gran fogata en la cocina. Era la noche del 24 de diciembre, no había luna, la atmósfera dejaba ver en las alturas del cielo millares de millones de estrellas, cuyo lejano resplandor no era bastante a iluminar los campos. Las sombras envolvían la tierra, no había modo de distinguir senderos, atajos ni veredas. Un vendaval furioso agitaba el arborado, desgajando ramas y dando entre las grietas de los peñascales rugidos que el eco devolvía convertidos en lamentos pavorosos. Era el frío tan grande que en los arroyos y las charcas estaba el agua presa bajo una capa espesísima de hielo. Vicente, este era el novio, estaba con su padre ahí en el caserío, porque estaban a la caza de los carlistas, ellos eran liberales. Vicente, para poder resistir el sueño, iba y venía de un lado a otro de la cocina, recorriéndola casi a zancadas. Su padre, que acababa de atizar la lumbre, se dirigió a la ventana, miró al cielo y, juzgando por la posición de las estrellas, dijo: «Ya es medianoche, valiente Nochebuena, en cuanto a cenar, Dios lo dé. Si no tenemos nada, pues por eso lo digo. Es decir, a ver, hay un pan y una jarra de vino y nada más. Tome usted lo que quiera y eche un sueño, que yo estaré alerta hasta que vayamos a relevar a los del Picacho». «Vaya una cena», murmuraba el pobre viejo, metido demasiado tarde a soldado. «También te digo que como cena de Nochebuena está famosa. Soberbio festín, un mendrugo y un trago. Me da una rabia no tener con qué festejar». Luego comió un trozo de pan, bebió un sorbo de vino y sentándose en un banquillo se quedó dormido de bruces sobre la mesa. 2 días antes había sido completamente derrotado el grueso de las facciones de Santa Cruz de Algarrobales. La tropa huyó a la desbandada, mientras los jefes, unos se acogían a indulto, otros caían prisioneros. Algunos cabecillas, temiendo ser considerados como reos de delitos comunes, buscaron su salvación en la fuga. De estos fue el capellán.
Por tierras llanas corrió a caballo mientras pudo. Luego, dejando la bestia abandonada, anduvo a campo traviesa, evitando los lugares poblados. Su propósito era trasponer las lindes de la provincia, porque en la inmediata, al otro lado de un ramal de la sierra, dominaban los partidarios del pretendiente, sometidos a la comandancia de Cataluña. Si lograba salvar los cerros de Higueruelo, estaba a salvo. Estos eran los carlistas. Durante 20 y tantas horas caminó sabiendo por dónde iba, reconoció sitios que antes había pisado y pudo darse cuenta de dónde estaba, mas a cosa de las 10 de la noche, como creyera escuchar sonido lejano de cornetas, procuró internarse en un encinar que había tendido a la falda de un monte. Comenzó a subir cuestas, dando rodeos a que le obligaban la escabrosidad de la tierra y la abundancia de maleza, hasta que, desorientándose, perdió la noción del sitio en que se hallaba. El frío le traspasaba los huesos, el viento, dándole la cara, casi le congelaba el aliento, cubriéndole la barba de cristalinos como filamentos de escarcha. Las altas botas de montar le quitaban agilidad en la marcha, las espuelas se le enredaban entre los hierbajos y las armas, ya inútiles, solo de estorbo le servían, por lo cual, y pareciéndole además mayor causa de peligro que de seguridad, la arrojó a un barranco. Finalmente comenzaron a hostigarle la sed, el hambre y el terror que al más bravo infunden la soledad del campo y la negrura de la noche. Así anduvo por el monte, siempre cuesta arriba, seguro de salvarse si tocaba al lado contrario de la sierra, pero el cansancio, la oscuridad y el desconocimiento de aquella parte del terreno acabaron por perderle. Ya debía de ser pasada medianoche cuando lejos, muy lejos, vio, casi en la cumbre de un picacho, la forma cuadrada y blanquecina de una casa y en lo alto de ella una pequeña llama que sin duda se escapaba por la chimenea de un hogar donde se había echado mucha leña. Subido sobre un peñasco, miró en torno, queriendo darse cuenta de dónde estaba, pero echó mal los cálculos, midió equivocadamente con el pensamiento lo andado, y víctima de su deseo, imaginó que había traspuesto los cerros de Higueruelo, y que aquella casa y aquella luz debían pertenecer a las líneas carlistas de la facción de Lizarraga, que operaba por aquellos campos, y cuyo socorro se esperó en vano 2 días antes. Sacando fuerzas de flaqueza, apretó el paso, subió más cuestas, trepó con mejor ánimo. De allí a media hora llegó junto a la casa, y aproximándose cautelosamente a una ventana, vio una espaciosa cocina y en ella 2 hombres. Uno que sentado en un banquillo dormía echado de bruces sobre una mesa, y otro que se estaba paseando desde el hogar hasta la puerta. Quedóse un instante pensativo y dijo: son paisanos. Como me he metido en lugares tan fragosos, no he calculado bien lo que andaba, pero por fortuna he venido a caer fuera de las líneas del ejército. Se conoce que por aquí no han colocado avanzadas, de modo que esos hombres deben de pertenecer a los primeros puestos de Marco, de Lizarraga, o de alguna partida suelta. Llevo tantas horas andando que he corrido más de lo que me imaginaba. Y dando vuelta a la casa, se acercó a la entrada y llamó golpeando con el puño cerrado. Abrióse la puerta y apareció en ella un hombre joven, vestido a usanza del pueblo, con chaquetilla, calzón corto, sombrero, media y alpargata. Era alto, de arrogante presencia, y para ver al que llegaba, sostenía, poniéndole en alto, un farolillo. ¿Quién va?, dijo. Uno solo, soy de los leales, vengo huyendo. Desde ayer no he comido, creí que caía en la avanzada de esos perros. ¡Adelante! Avanzó el recién llegado, retrocedió Vicente, que era el novio, y colgando el farolillo de un clavo se puso bajo el círculo de luz que proyectaba y preguntó al capellán: «Mírame, a ver si me conoces». «No sé quién eres», contestó este. «¿Te acuerdas de la boda fusilada?».
Soy el novio a quien dejaste viudo. El cabecilla, creyéndose perdido, se preparó a morir con valor y mirando cara a cara a su enemigo, con una calma horrible, repuso: bueno, ¿y qué? Cosas de la guerra. No puedo defenderme. Déjame rezar un rato y mátame luego. ¿Qué pasó entonces en el alma de Vicente? Ni el ánimo, ni él mismo podría decirlo. Le temblaban las manos, el rostro se le inundó de sudor frío, sintió terror invencible ante la idea de verter sangre a mansalva, y él, que en campo abierto se hubiera arrojado contra el capellán como una fiera, tuvo por iniquidad la justicia y por cobardía la venganza. Doble y contrariamente atraído su espíritu por impulsos opuestos, dudó un momento, pero volvió a colocarse en el cinto la pistola y, haciendo un esfuerzo supremo para dominar los restos de animalidad que bullían en su alma, cogió de sobre la mesa un pan, partiólo y, dando la mitad a su enemigo, al mismo tiempo que señalaba la jarra de vino, le dijo: come, bebe, duerme si quieres y ponte en salvo. Enseguida, mientras el capellán se arrojaba tembloroso a sus pies, Vicente, vuelto el rostro hacia su padre, que, recién despertado, se restregaba los ojos para ahuyentar el sueño, le dijo serenamente estas palabras: Padre, ya hemos festejado la Nochebuena. Bueno, ya veis qué emocionante, ¿no? Que se encuentra con Vicente, eso es ser un gran hombre, una gran persona, un hombre superior moralmente para mí, porque se encuentra con el que le ha matado a su novia, a su suegro, y ha matado a tantas personas, y en vez de tirarse y matarlo, porque es un hombre indefenso, lo deja libre. Le dice a su padre: que padre, ya hemos festejado la Nochebuena, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? Pero estas cosas en las guerras pasan, sobre todo en las guerras civiles, que es lo peor. Ese saca lo peor del ser humano, pero también lo mejor. Y este es un ejemplo que a mí me ha emocionado cuando leí, pero me ha emocionado también ahora. Y bueno, amigos, espero que el cuento os haya gustado. Venga, muchas gracias por venir y saludos.